Hola, muy buen día, bienvenidos a este video en el que mi grupo de trabajo, Martiris Flores, John Romero y mi persona, Angie Carrascal, estaremos tratándole acerca de los grupos focales. Para ello, tenemos que los grupos focales son la reunión de un grupo de personas donde un moderador guía una entrevista colectiva, durante la cual las personas allí presentes discuten en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto para la discusión. Inicialmente tenemos que este tipo de grupos son algo simple, por lo que se le pide a las personas que participen y opinen de acuerdo a un tema propuesto por el investigador o, o moderador. Sin embargo, en una mirada más cuidadosa, los grupos focales implican decisiones complejas porque se debe tener en cuenta a quiénes elegir para que participen de este grupo, qué preguntas hacer durante la discusión del tema, cómo guiar la discusión, cómo analizar los datos y obviamente cómo estructurarlos en un informe final. Básicamente, los grupos focales son una forma de escuchar lo que dicen las personas y partir del análisis de lo que dijeron o de la interacción y reacción que tienen los participantes frente al tema propuesto. Para la interacción entre los participantes se hace necesario tener preguntas bastante abiertas que inviten a la participación, porque debemos de tener en cuenta que de la calidad de las preguntas se tendrá una buena interacción. Es por ello que debemos de tener un tipo de preguntas para comenzar. Preguntas que todos pueden contestar brevemente, en unos 10 o 20 segundos. Y tiene como propósito identificar las características que comparten los participantes. También debemos de tener unas preguntas de introducción que tratan de evocar las experiencias pasadas que conecten al participante con el tópico o tema y promuevan la conversación. También debemos de tener en cuenta unas preguntas de transición que mueven el foco de la conversación hacia el tópico y facilita que los participantes conozcan la visión que cada uno tiene. También debemos de tener en cuenta unas preguntas claves que son las que guían el estudio, que presentan de 2 a 5 preguntas. Son las que se deben pensar y manejar con cuidado, ya que serán a las que cargan el mensaje y las que se tendrán que analizar con detenimiento. Posteriormente, debemos de tener unas preguntas finales que son las que se utilizan para que el participante exprese su posición final con respecto a áreas críticas o preocupaciones. Es por ello que se les debe plasmar preguntas como qué les pareció la charla, qué les pareció más importante, si hay algo que decir, si les parece apropiado el tema. Y pues bueno, de acuerdo ya a lo que es la selección de las personas que van a formar parte del grupo, se tiene que hay una selección de 6 a 12 personas. Sin embargo, según las capacidades del moderador, ya él decidirá qué cantidad de personas elegirá, porque también pueden haber de 6 a 8 personas. Entonces es un tema que no quiero adentrarme mucho en él porque será tratado por otro de mis compañeros. También se puede motivar a los participantes con incentivos para invitarlos a ser parte del grupo. Ya esto queda por parte del investigador según la importancia o la necesidad que tenga de adquirir bastante personal. ¿Cómo se lleva a cabo esta práctica? Se trata de una técnica que privilegia el habla y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Eso se refiere que es importante que en un grupo focal los integrantes sean personas netamente empáticas, en el sentido de que cada uno tenga la capacidad cognitiva y humana para analizar y comprender ciertos temas que se quiera debatir. Y es importante las emociones y experiencias tanto personales como generales, para que sea una discusión argumentada y razonada. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y linkamientos.
Es también importante en esos grupos que cada integrante tenga una práctica investigativa lógica y junto con ella preguntas bien estructuradas para formalizar los debates de cualquier tema. La coherencia es el motor para llevar el entendimiento que se quiera buscar. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución, elección de participantes, programación de las sesiones, estrategias para acercarse a ellos e invitarlos. Áreas que se usan los grupos focales. Es importante y el meollo de un grupo focal es discutir de cualquier tema que se quieran representar. La expansión de temas es su mejor elemento. A continuación, 3 puntos de ellos. Primero, investigación organizacional y desarrollo. Segundo, investigación relacionada con la salud, la familia, la educación, conducta sexual y entre otros tópicos. Tercero, para evaluar o desarrollar un programa. Características que tienen un grupo focal. Estas son las siguientes. Compuesto de 6 a 10 personas. Llevada a cabo en serie. Participantes preferiblemente que no se conozcan. Recopilar datos. Preguntas abiertas. Ambiente cómodo. Buen moderador. El investigador tiene el control, o menor o control. Información se recoge de forma grupal. En cuanto al moderador, se puede decir que no se requiere de personal calificado en el sentido de tener una amplia experiencia realizando esta función para manejar un grupo focal. Pero lo que verdaderamente importa del moderador es que ayude a aprender a más acerca de los participantes. El moderador debe garantizar además la participación de todos y cada uno de los integrantes del grupo focal. Debe tener una armonía bien precisa. Es importante que conozca el tema de manera profunda, ya que esto permite crear controversia dentro del grupo. Hay que decir que el moderador puede estar inmerso dentro de los participantes, pero aquel participante que pasa a ser moderador tiene que tener una experiencia mucho más allá de los participantes que están inmersos, o simplemente el único requisito es que sepa de manera apropiada el tema. Bueno, mediante la selección de participantes se debe tener en cuenta diversas características como la edad, sexo y condiciones económicas, nivel educativo, entre muchas otras. El moderador explica en este sentido el propósito de la discusión. También da la disposición de tiempo, que no debe ser superior a los 120 minutos, pues se tornaría una experiencia muy larga y esto puede aburrir a los participantes. Tiene que tener el don de hacer sentir cómodos a todos, y en este sentido, con las destrezas refinadas, se puede acoplar mucho mejor en la exposición o en la entrevista del grupo focal. Es preferible que tenga un auxiliar, ya que puede estar apuntando en este sentido la exposición o los datos que están entregando todos los participantes del grupo focal. Esta frase quiere decir que en sí no hay un número mágico de participantes. Se depende de lo que se quiere hacer, qué se quiere llevar con estos tipos de datos y qué se
desea generar y cómo se esperó analizar. Para la finalización de los grupos focales se debe analizar esto de manera adecuada, se debe transcribir, se debe hacer la selección respectiva y finalmente analizar los grupos. Después de analizar los grupos focales se debe hacer un respectivo informe que nos dé los resultados que queremos dar. Esto es una inspección minuciosa que genera mucho tiempo en la selección de la información para poder presentar el informe final, que entre otras cosas es la que nos va a dar como resultado todo este grupo focal. No siendo más, compañeros y admiradores, gracias. Les habló Martiri Flores. Fue John Gómez, el compañero anterior, y Saday Carrascal la que dio la presentación del grupo. Aquí están los créditos y hasta la próxima.